Comenzamos entonces con nuestra clase del día de hoy. La unidad número 1 se llama Sistemas de Comunicación en Redes. Como ya ustedes saben, nuestro tema 1.3 está referido a lo que es el análisis de señales en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Vamos a hablar primeramente de algo que es bastante sencillo a simple vista, pero de suma importancia, que son los tipos de señales. Ustedes saben que en términos de lo que es las redes, las comunicaciones, existen dos tipos de señales básicos. En primer lugar, tenemos lo que es la señal analógica. Fíjense que este tipo de señales es de tipo continuo, es decir, real, representando los valores comprensibles para el ser humano. Fíjense que ustedes, si la voz, los latidos del corazón, etcétera, todo ese tipo de valores se presentan en formato analógico. Las imágenes también son diferentes tipos de señales analógicas, etcétera, siendo usadas como lo que son entradas y salidas del sistema de telecomunicaciones. ¿Para qué? A fin de que pueda ser comprendida la información por el usuario adecuadamente. Vean que lo que vemos a través de nuestras pantallas del computador son señales analógicas de video. Lo que escuchamos a través de los parlantes o el sonido que enviamos a través del micrófono son originalmente señales analógicas que luego el computador se encarga de transformar en señales digitales para así poder ser utilizada en los diferentes procesos que él requiera realizar. Cuando hablamos de una señal digital, estamos hablando de aquella que es de tipo discreto, de tipo entero, por lo general binario. Ustedes saben que internamente el computador solamente comprende lenguaje binario. Cualquier aplicación, por muy sofisticada que sea, por muy potente, por muy completa que sea, para que el computador pueda comprenderla, al final de cuentas debe ser transformada a su equivalente en binario. Nosotros normalmente no nos preocupamos de eso porque la serie de plataformas de programación, sistemas, etcétera, con los que contamos para diseñar programas, ya se encargan de dicha compilación, de dicha transformación. Estos valores digitales van a representar entonces los elementos comprensibles por el computador, siendo usadas para el procesamiento de los datos. Vean que, ¿dónde está el lápiz? Se me olvidó, déjenme sacarle punta al lápiz. Listo. Vean que cuando hablamos, por ejemplo, de señales analógicas, la palabra hola sería comprensible para una persona, pero para que el computador la comprenda, ella es desglosada en sus valores digitales. Por ejemplo, puede ser algo así como esto. No son los valores reales, no tengo la tabla, así se me olvidó, o sea, no la tengo a la mano, pero 2, 4, 6, 8. 5, 6. Lo que quiero es que tengan la idea, porque ahora vamos a trabajar mucho con estos octetos binarios. Cero, 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 1. Y voy aquí a poner 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ahí está, creo que hay 8 dígitos en cada uno. Entonces, como pueden ver, este primer mensaje que tenemos, ajá, ese es lo que da el cálculo. Esos son los valores binarios de esos caracteres.
Ah, muy bien, muchas gracias, se le agradece. Allí tienen, vea, eso es lo que entendería el computador. Vean que este primer mensaje que está aquí es comprensible para nosotros. Pero si se nos presenta lo que colocó su compañero Ventosilla en pantalla, ese código binario similar a este que está aquí abajo encerrado en el círculo azul que voy a colocar, sería para nosotros muy difícil de comprender. Y más aún si pensamos que nosotros no enviamos los mensajes palabra por palabra. Nosotros enviamos mensajes sumamente largos muchas veces. Por ejemplo, imagínense una tesis y que la tengan que escribir en binario. Serían sumamente, extremadamente, sería imposible, digamos que para nosotros de comprender, porque serían, si son 100 páginas, podrían ser a lo mejor 1000 páginas en binario. Y poder entenderla, mira, sería toda una locura. Entonces vean que para facilitar esa, sí, no, aparte de abarcar tiempo, la dificultad, porque uno necesita comunicarse rápidamente. Imagínense que ustedes tuvieran que preguntarle a alguna persona y de una respuesta rápida dependiera la vida o la muerte de alguien de con respecto a esa pregunta. Y resulta ser que el mensaje lo mandan así. Ustedes tardan un rato en convertirlo a la parte binaria y la otra persona tarda cierto tiempo en volverlo a convertir a la forma analógica, interpretarlo y mandar la respuesta en binario para que ustedes la vuelvan a convertir. Es muy probable que en toda esa pérdida de tiempo, a final de cuentas, el resultado cuando llegue ya no sea de utilidad o inclusive ya se haya producido alguna clase de catástrofe. Por eso es que generalmente esta conversión entre binario, digital, etcétera, se ha automatizado bastante, donde ya el computador se encarga internamente de la mayoría de esos procesos. Pero es necesario comprender bien este asunto para personas como nosotros que estamos en el área de sistemas. Ahora bien, tal como lo dice el enunciado de nuestro tema, la idea es analizar un poco las señales que se presentan en el computador. En el procesamiento de señales, el análisis de tiempo-frecuencia es un conjunto de técnicas para la caracterización y manipulación de señales, cuyas estadísticas varían en el tiempo, como por ejemplo las señales transitorias. El dominio de la frecuencia es un término usado para describir el análisis de funciones matemáticas, señales o movimiento periódico con respecto a lo que es la frecuencia. Un gráfico en lo que es el dominio del tiempo muestra la evolución de una señal dentro de un periodo específico, mientras que un gráfico de frecuencias muestra los componentes de la señal según la frecuencia en la que oscilan dentro de un rango determinado. Una representación frecuencial incluye también la información sobre lo que es el desplazamiento de fase que debe ser aplicado a cada frecuencia para poder recombinar los componentes y recuperar de nuevo la señal original. La transformada de Fourier es básicamente el espectro de frecuencias de una función. Por ejemplo, el oído humano, ya que él recibe una onda auditiva y la transforma en una descomposición de distintas frecuencias, que es lo que realmente escuchamos. El oído humano entonces va percibiendo distintas frecuencias a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, en el caso de la transformada de Fourier, contiene todas las frecuencias del tiempo durante el cual existió la señal. Es decir, en esta operación, en este cálculo, se obtiene un solo espectro de frecuencias para lo que es toda la función. Fíjense que en la pantalla
tenemos un ejemplo acerca de lo que es la señal en el dominio del tiempo. En este caso está representada en todo momento en lo que es el eje de las abscisas con respecto a la variable del tiempo. Las unidades pueden ser desde picosegundos hasta cientos de horas. Inclusive actualmente hay unidades más pequeñas, pero vamos a mantenerlo hasta allí, que sería lo que está en nuestra parte de teoría. Vean que aquí está, es una señal. ¿Qué tipo de señal es esta? ¿Será analógica o será digital? ¿A qué tipo de señal se asemeja esta? Es una señal de tipo analógica porque permite cualquier valor que necesitemos ingresar. Entonces ya saben que cuando hablamos de las señales en el dominio del tiempo, estamos hablando de señales analógicas. Generalmente en este punto, como actividad, yo mando a los estudiantes a investigar acerca de la ecuación de Fourier. Pero debido a las mismas características digamos que de cómo estamos trabajando, etcétera, y como a final de cuentas su uso es bastante limitado para nosotros los agentes de sistemas, quienes las utilizan habitualmente son la gente de eléctrica, vamos a omitir ese paso. Así facilitamos un poco lo que es su estudio de los contenidos. Pero queda a criterio de cada uno, de quien quiera aprender un poco más por su cuenta, el estudiar esa ecuación. La transformada de Fourier se escribe así por si lo quieren buscar. Es bueno revisar un poco para estar al tanto de cómo funciona. No, generalmente no. Las señales se consideran analógicas o digitales. No hay en este caso algo, claro está, que una señal puede ir pasando en diferentes momentos de tiempo. Por ejemplo, supongamos que en un gráfico X podemos tener una señal que en este momento es analógica, luego en cierto momento pasa a ser digital, y luego en otro momento vuelve de nuevo a ser analógica. Un ejemplo de esto, lo que estamos haciendo en este momento. Yo envío mi voz por el micrófono, que es una señal originalmente analógica. Cuando entra al computador pasa a lo que es el módem en forma digital. Ustedes la reciben donde están ubicados en forma digital. Y cuando sale por sus parlantes, está transformada en una señal analógica nuevamente. Repito, no hay una señal mixta en cuanto a esto, sino lo que es que esa señal puede transformarse rápidamente de una forma a otra. ¿Entendido? Bueno, continuamos entonces. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es la señal, digamos que no se combinan, porque realmente no se combinan en ningún momento, sino que se van intercambiando entre sí, se van, se van pasando de una a otra. Vean que la función, por ejemplo, del módem es eso, pasar las señales de analógica a digital y de digital a analógica según haga falta. Sí, agarra de arriba. Yo sé sencillo esta mañana. Sigue tu clase. Continuamos entonces. Vean que cuando hablamos de la señal en el dominio de la frecuencia, la representación se realiza utilizando como variable independiente dicho elemento. La frecuencia fundamental es la primera que se nos presenta. A esta es a la que denominamos función, el armónico de la señal o su frecuencia natural. Vean en este caso el gráfico que se presenta. Ese gráfico, la parte punteada, digamos así, no se incluye. Pero esto vendría a ser una señal de tipo
digital, porque aquí se supone